son, sí, las funciones al límite, puedes hacer formaciones, sí, bueno, son condiciones, sí. Dice, los 4 puntos que establecen las normas, si bien filosóficamente están suficientemente claros, la ambigüedad de su aplicación práctica resulta sorprendente. ¿Dónde se encuentran fijados los límites de las formaciones? ¿Qué proyectista conoce con precisión el límite a partir del cual puede haber daños hasta ubicar otros elementos? Es realmente impresionante. Sí, cómo es un límite, es un difícil de cuantificar y también difícil de darle límites, darle valores. Por ejemplo, se han ido hablando de deformaciones totales siempre y cuando no se generen daños en elementos, por ejemplo, para evitar la fisuración de tabiquerías. Sí, si son elementos que no tienen mayor problema este, de deformaciones, se puede considerar la flecha total menor a la longitud entre 250. Miren, para las edificaciones normales, a falta de exigencias más precisas que resulten de condiciones particulares, vaga pretensión, puesto que nadie se siente capacitado y con fuerza para definirlas, se puede establecer como valor límite para la fecha total en términos relativos L sobre 250. Y a falta de criterios más precisos, sí se puede considerar como L sobre 400, por ejemplo, o una flecha activa menor a 10 milímetros, o sea, 1 centímetro. Sí, es interesante. Lo que pasa es que quiero mostrarles toda esta teoría y vamos a ver la propuesta, que yo siempre tengo propuestas para ustedes. Sí, y una forma, por ejemplo, de solucionar el problema es tener peraltes, es decir, alturas de vigas o de losas mínimas para que uno no tenga que estar calculando las deformaciones. ¿Qué dice aquí? Dice la nueva normativa española, EHE, por ejemplo, dice, bueno, desde ya el Florentino recomienda L sobre 20, por ejemplo, longitud entre 20, vamos a verlo ahorita. Dice la nueva normativa española establece una solución de cantos para los forjados reticulados losas que como tienen que son claramente inferiores. Sin embargo, los tiros relativos nos ofrece con pretensión de que su cumplimiento evite el cálculo de flechas. Claro, aquí, por ejemplo, sí, hay límites, por ejemplo, para ver, estos son para vigas. También hay losas, por ejemplo, una viga continua en ambos extremos o una losa en dirección continua. Si está fuertemente armado el elemento, se puede trabajar con L sobre 20 para el peralte total de la viga o de la losa, o L sobre 30 si está débilmente armado. Si recuadros interiores son losas con apoyos aislados, si L sobre 17 o L sobre 25, recomendaciones que debe cumplir para no calcular las flechas según la normativa española. L entre el valor de la tabla tiene que ser mayor que D, que el canto útil de la placa, por ejemplo. Y así en función también del armado. Sí, influencia del material. El material influye muchísimo a través de lo que se llama el módulo de elasticidad. Aquí también hay correcciones beta para corregir, por ejemplo, el módulo de elasticidad con estos parámetros beta en función de la edad del hormigón, digamos una edad del hormigón más larga. Sí, entonces tenemos el beta, por ejemplo, 1.16, 1.09. El acero también influye. Y claro, también la tecnología, porque podemos hacer modelos de cálculo con el mismo CIPECAD o con, por ejemplo, el TAP o el SAP. Esta gráfica es interesante, miren, es una comparación, ¿sí? Donde dice carga, deformación o flecha, más bien el desplazamiento a la flecha, para una viga de 25 por 55, hormigón de baja resistencia, de 125 kilogramos, acero de baja resistencia, 215, la flecha, digamos, vale 1,
Pero si reducimos, aquí está la carga y la longitud, 5.5 metros, si reducimos, por ejemplo, la viga de 25 por 55, 25 por 45, y dejamos mejoramos más bien el hormigón y mejoramos el acero, si pese a que hemos mejorado el hormigón y hemos mejorado el acero, hemos disminuido el peralte y la flecha ha crecido a 2.1. Miren qué interesante. Hemos mejorado más todavía el hormigón y más el acero, pero hemos reducido el peralte. La flecha ha crecido a 3.7 veces. Aquí hemos mantenido una buena mejora de hormigón y de acero, pero hemos puesto una viga plana y ha crecido 5.3 veces. Sí, entonces aquí también nos hace notar, sí, cómo el peralte influye muchísimo más que las cantidades o la calidad de los materiales. Evidentemente también influye el tipo de cerramientos, el tipo de tabiquerías. Sí, aquí nos hace unos ejemplos, que es de cómo se desplaza, cómo se deforma en función de las cargas. Y así nos va haciendo unos ejemplos, cómo se fisura también. Es interesante este capítulo 10, se los he pasado. Este también aquí está, miren. Flecha instantánea, deformación delta por 1.60, flecha activa por 2.20, flecha máxima por 4. Sí, y aquí tenemos, por ejemplo, si el canto es de 25 centímetros, de 30, de 35, de 40 y de 45, claro, la deformación va bajando, digamos, para una luz de 7 metros, sí va bajando en función del peralte. Pero también hay aquí otro problema, no es cuestión de subir el peralte nomás, porque si subimos el peralte, sí, también la losa se hace más pesada, se hace mucho más pesada. Sí, estimación de la flecha en los forjados reticulares. Evidentemente, en el hormigón influye la retracción y la afluencia. Sí, aparte, hay que hacer unos cálculos por el método directo, cuánto podría ser la deformación en el punto 5, en el punto central. Aquí están las columnas con sus ábacos, con el método directo, que son fórmulas aproximadas, sí, cómo se puede calcular. Para la flecha, digamos, se puede estimar por una flecha que se podría llamar instantánea, que es lo que se puede encontrar con los programas, y una flecha diferida en función de esta formulita tan simple, que es el coeficiente epsilon, que depende de la duración de la carga. Si es, por ejemplo, 5 más años vale 2, y en función de la cuantía, sí, de armado que tiene, por ejemplo, cuantía geométrica de las armaduras de compresión, las que son de compresión solamente en la sección de referencia. Sí, la flecha total, la flecha instantánea, la flecha diferida, aquí sabe también le llaman una flecha activa. Sí, la flecha activa depende de 4 fracciones de carga, carga debida al peso, la estructura de las tabiquerías, de los pisos, de la sobrecarga de uso, de cómo se va colocando, cuál se coloca primero, en cuánto tiempo se coloca una carga. Entonces, es tan complejo esto, tan complejo. Por ejemplo, lo que recomiendan es de que se trate de que el edificio, si el edificio se vaya construyendo toda la estructura, sí, y también hay que tener cuidado con los apuntalamientos, porque por ejemplo, para soportar la losa que viene aquí arriba, ¿sí? O esta losa, si se está hormigonando esta losa, ¿qué se hace normalmente? Pues se apuntala esa losa contra el piso de abajo, por ejemplo. Eso ya le genera unas cargas perjudiciales, nocivas a la estructura. ¿Qué es lo que se debe hacer idealmente? Ir construyendo cada piso, sí, dándole por lo menos, dependiendo del procedimiento, pero
14 días, 2 semanas por lo menos, para que ya agarre buena resistencia el piso inferior, porque sobre ese se va a apuntar al piso superior. Y después de por lo menos 28 días, y si se puede más tiempo, si se puede más tiempo, recién se empiece a colocar, por ejemplo, primero ellos dicen la tabiquería, después recién los pisos o contrapisos, que son más pesados. Sí, entonces, pero eso es bien raro porque normalmente apenas está, por ejemplo, en el piso 10, en el piso 1 ya se está colocando tabiquería, ya se está colocando contrapiso, entonces bien difícil, porque ellos dicen que se demore más para que el hormigón pues adquiera mayor resistencia, ¿sí? Y además su deformación propia ya se manifieste y cosa que después recién se pueda poner la tabiquería y el contrapiso, después del mayor tiempo posible. Si se puede 3, 4 meses, imagínense, pero es muy difícil, ¿verdad? Entonces todo eso nos explica aquí. Aquí está la flecha activa, por ejemplo, compuesta por flecha instantánea más tabiquerías, flecha instantánea debido al piso, debido a la sobrecarga de uso, un montón de flechas, porque evidentemente también la flecha se va acumulando. Acuérdense que les decía, uno va construyendo el edificio, entre un piso se está deformando, de pronto apuntalamos otro piso más, le genera otra carga, sí, y después ponemos los ladrillos, después ponemos los contrapisos y los acabados, entonces todo el tiempo se está deformando poquito a poquito. ¿Sí? En función de qué cargas se van aplicando y cada cuánto tiempo se van aplicando esas cargas. Entonces, como ven, no es algo sencillo. Ya ha habido intentos como estos. Y aquí, por ejemplo, hay un trabajo, sí que ha hecho J. Luis de Miguel allá en España, que ha calculado, por ejemplo, dice, flecha respecto instantánea de carga total. Sí, y dice, por ejemplo, ritmo de la obra, primero el peso propio, el solado, es decir, el piso, la tabiquería después y después la carga de uso. Sí, fíjense que la carga de solado, por ejemplo, para una carga total de 1000, si el peso propio 300 kilogramos por metro cuadrado, el contrapiso 150, tabiquería 100 y la carga de uso, por ejemplo, 450 y así. Entonces ellos dicen, miren, este señor le da tanta importancia, si el contrapiso, el solado, se pone antes que la tabiquería, en un proceso lento, en un proceso normal o en un proceso rápido, si este coeficiente varía de 0,78 a 0,95, entonces es mejor que sea lento. Ahora, si se coloca la tabiquería antes que el piso, entonces, si estos valores ya cambian, 1,02, 1,05, 1,14, ¿sí? Y dice flecha acumulada detectable, saldo instantánea, y aquí tiene otros factores también para estimar la flecha activa partiendo de la instantánea. Miren qué interesante. Y aquí lo que estábamos empezando a hacer, cómo se calcula la deformación, pues restando de los puntos de apoyo, ¿verdad? Entonces, bien interesante el trabajo de Florentino. Y aquí está la flecha activa. Si, por ejemplo, en el punto central es igual a la flecha instantánea en ese punto, que se puede obtener con un programa, multiplicado por el coeficiente omega, sí, que puede sacarse de acá o de aquí también. Sí, entonces son formas de trabajar. Aquí hace un ejemplito, sí, un ejemplito comparando la tesis doctoral de este Luis García Dutari. Dutari es otro, sí, que también hace estudios de deformaciones. Sí, ellos lo han modelado para ver qué tal le da los datos en el punto central, en el RC. Si aquí dice, por ejemplo, valores de delta hechos por CIPECAD, dependiendo del tipo de losa, en la losa más grande, por ejemplo, si el RC le da 4,3 milímetros,
sí, 4.3 milímetros. Esto es RE, RMX son distintos lugares, ¿no? Por ejemplo, fíjense, este es el RE en esta esquina, el RC era el centro mismo de la losa, el RE en la esquina, el RMX en este borde, el RMY en este otro borde. Sí, entonces con el CIPECAD, sí, han ido encontrando en la esquina, en el centro, en la cara X, en la cara Y, según el tamaño de la losa, sí, pero fíjense de que en el trabajo de Dutare, si ritmo constructivo, rápido y lento, según el ritmo constructivo, entonces, por ejemplo, si, si es rápido, 6,66, si es lento, miren los valores muy diferentes a los encontrados con el programa, ¿sí? Muy diferentes los valores. Miren qué interesante. La flecha instantánea que se podría comparar con el CIPECAT prácticamente, miren, del doble, sí, valores del doble. La flecha total mucho más grande, sí, y la flecha activa, que es la suma de las flechas, en función de cómo se van colocando. Entonces quiere decir de que si nosotros quisiéramos calcular la flecha total a partir de la flecha proporcionada por CIPECAT o por CIPE, o como eso, por ETAPS o por SAP, ¿sí? Porque los programas nos van a dar valores parecidos. Si deberíamos multiplicar por un factor para poder encontrar, por ejemplo, la flecha total. Sí, dice. Por ejemplo, los valores de JL de Miguel se encuentran más ajustados. ¿Cuáles eran los JL de Miguel? Los JL de Miguel eran estos que se utiliza con estos parámetros. Sí, con estos parámetros. Para encontrar, por ejemplo, la flecha instantánea total o la flecha activa, sí, o la flecha máxima a largo plazo. Una dice, según García Duttari, a ver, si la flecha fue por métodos prácticos virtuales, dado el carácter conservador, según García, un cálculo más exacto de las flechas por elementos finitos, teniendo en cuenta la retracción y la afluencia, conduce a valores entre un 30 y un 60% del debajo que pueden obtenerse por métodos prácticos virtuales. Entonces, como ven, es un gran conflicto. Algo que quería rescatar por aquí, a ver, pensé. No cabe más que dos soluciones. Sacrificar en parte las posibilidades del Vester, que la situación actual permite emplear mayores cantos. Claro, hay que es mejor emplear mayores cantos y el mayor peralte que los mínimos posibles. Eliminar la conexión, esto hay que intentarlo, por ejemplo, de las tabiquerías a las vigas y forjados, es decir, dejarles un espacio, por ejemplo, miren estas recomendaciones. Comprensivo, no está mal aquí, ser que se puede comprimir mucho, muy comprimible sería. Si es una pieza que se pueda comprimir mucho, por ejemplo, una tabiquería, sí, para permitir que el elemento estructural tome flecha sin transmitir fuerzas apreciables al elemento no estructural. Sí, tener la adecuada calidad estética, ser estanco al aire al agua, tener adecuada capacidad de aislamiento térmico, presentar un enlace en techo que arrastre en sentido horizontal, no relación al efecto benéfico, ser razonablemente barato, algunas recomendaciones, sí, para las tabiquerías, sí. Dice, deber diseñar la estructura procurando en todo momento que las deformaciones se encuentren homogéneamente distribuidas, evitando los puntos negros en los forjados. Por puntos negros, aquellos puntos se pueden decir flechas diferenciadas excesivas, las flechas entre pilares paralelos, sí, que es rigidez, formas irregulares, entrantes y salientes, sí, por ejemplo.
Analizar brevemente cómo están dispuestas las tabiquerías y las puertas. Se puede dividir con juntas elásticas las tabiquerías. En la primera y segunda planta, tablos de racilla por tabiques de mayor espesor para que puedan trabajar más por compresión. O sea que los ladrillos también ayuden a trabajar. El añadido de reducidas tabiquerías, unas mallas de fibras para que los yesos no se fisuren, pinturas elásticas. Mire, tanto es realmente complicado. Una gestión integral del proyecto. Elección de un canto razonable. Proyectar con hormigones compactos y bien curados. Resistencia igual a mayor de 25. Miren qué interesante es esto. Los aceros, no deberíamos usar aceros de 5000. No deberíamos usar aceros de 5000, imagínense. Deberíamos usar aceros máximos de 4000, 4200. Y esto incluso para la parte sísmica, a mí nunca me ha gustado. Es una pena que vayan desapareciendo los aceros de 4000 o 400 megapascales y vayan apareciendo los de 500 megapascales. Pero ni modo, no nos queda otra. Lo ideal sería que tengamos aceros máximo de 400 megapascales. En las zonas más sensibles, ensanchar los nervios para tener armaduras de compresión. Elegir un tamaño de pilares generoso y acorde con las luzas planteadas, es decir, columnas robustas. Proyectar una estructura homogénea y compensada al máximo posible, es decir, que las deformaciones, que lo habíamos hablado varias veces, se repartan lo más parejito posible. Hay una pregunta y tenemos que responder. Dice, y lo que es más importante en la gestión de todo el proyecto, y es por lo que nos hemos dejado para el final, para que no se olvide y sea la guía, entonces, posteriormente, la estimación de un valor de las flechas en los bandos más peligrosos, que aunque se realiza de forma simplificada aproximada, resulta imprescindible para amplificar o minimizar todas las consideraciones de los términos con una nueva actitud y mentalidad, buscando más allá de los aproximadamente funciones resistentes, cosa que en fin tiene que ver con la durabilidad y la calidad. Sí, es decir, aunque lo que lo vamos a ver ahorita, por lo menos son métodos simplificados y aproximados, intentar tener una idea de cuánto pueden ser las flechas. Sí, la gestión de los proyectos constructivos, aquí es lo que les decía de apuntalamiento, los procesos de simbrado, de distribución de copios de materiales, o sea que no cargar tampoco muchos materiales, no dejar mucho los apuntalamientos en voladizos, eh, las cargas de los, dice, no existe excusa alguna de las cargas de los soldados antes que las cargas de la o sea que impide introducirse, que primero colocar los soldados y después colocar las tabiquerías, así ha sido, dice, interiores, todo lo que suponga retrasar la construcción de las tabiquerías resulta sumamente beneficioso. Miren qué interesante. O sea, tratar de poner los tabiques, demorar lo más antes posible o demorar lo más posible. Los tabiques en construirse de una holgura bajo los techos, siempre recomendamos eso. Y miren, esto sí es muy interesante. Las tabiquerías, una vez colocados en los pavimentos, deberían empezar de descendente, de arriba para abajo. Miren qué interesante. No de abajo para arriba, sino de arriba para abajo. Sí, y aquí dice que mucho de la culpa es el promotor, es el que vende la obra porque él quiere que se acabe lo más rápido posible. Sí, qué interesante, ¿verdad? Brutal, brutal el trabajo de Florentino. Vamos a ver ahorita otro más y con eso ya pasamos. Mientras tanto, alguna pregunta había. A ver, aquí está tan feo esto. Ya. Sobre el liberado correcto de puntales. Ah, ya, ya, ya. Si comenzando del medio hacia afuera o de afuera hacia el medio, si los posibles fueron inversos en vigas y losas. Claro, miren qué interesante la contribución de Miguel.
Sí, esto también todo influye, lastimosamente, como bien decía Florentino, sí, son tantas las variables. Sí, imagínense nomás que yo les he dicho, ¿qué les he dicho? ¿Qué les dije antes de continuar respondiendo? Si el solo cálculo de una estructura, si tenemos tanta incertidumbre, el suelo habíamos comentado, pero independientemente del suelo, si los armados, el encofrado, el hormigonado, el curado, la calidad del armado, sí, la calidad del hormigón, la calidad del fierro, fierro oxidado, sí, los ganchos, los anclajes, tanta incertidumbre, sí, tanta incertidumbre. Ahora, para las deformaciones, peor todavía, ¿por qué? Porque influye la temperatura, la humedad, la forma de colocar las cargas, ¿sí? La edad del hormigón, la edad de las cargas. Y ahora, una pregunta tan interesante, hasta el, hasta el liberado de los puntales, ¿sí? Por ejemplo, dice comenzando del medio hacia afuera o de afuera hacia el medio, claro. Sí, entonces, según cómo vayamos quitando los puntales, la losa va a ir trabajando y se van a ir cargando también. Sí, se van a ir cargando. Si voy quitando los puntales, teóricamente ya la losa superior pues ya debía trabajar solita, pero mientras se están quitando los puntales, se quitan, digamos, los del medio, la losa se va a apoyar en los de los bordes y los de los bordes van a generar cargas hacia la losa inferior. Sí, entonces, y si cargamos y quitamos primero, sí, primero los de afuera y después el del medio, pues también van a cambiar los esfuerzos. Sí, para mí lo ideal sería, para el desapuntalado, primero los del medio, sí, los del medio, que son los que generan mayor carga concentrada en la parte central, aunque se carguen más los puntales de los bordes, sí, como están más en los bordes, esos lugares son más resistentes, más rígidos, más sólidos, entonces no deberían tener mayor problema. Mi recomendación personal sería que se vaya quitando primero los del medio y después los de afuera, ¿no? Entonces, fíjense, tanta influencia, tantas influencias que hay. Entonces, para ya cerrar el tema, vamos a ver muy rápidamente ahora qué es lo que dice. Si el otro libro, les mostraré el otro libro, se llama, no tengo la carátula lastimosamente, pero es un libro hermosísimo. El de Florentino es un libro español, este es un libro mexicano. Aspectos fundamentales del concreto reforzado, ¿sí? Un libro mexicano hecho por Óscar Manuel González Cuevas, Francisco Robles Fernández Villegas, ambos fueron mis profesores, y esto lo hicieron en realidad la primera versión entre tres ingenieros, sí, el otro era Casillas, sí, entre tres, pero después ya Casillas se retiró y lo hicieron, continuaron entre Óscar González Cuevas y Francisco Robles Fernández Villegas, que lastimosamente falleció. González Cuevas todavía sigue vivo, fueron mis profesores allá en México. Sí, y tienen este brutal libro. Tal vez aquí está, ve Juan Casillas. Ah, pero no solo, también estaba claro, eran cuatro. Está Roger Díaz de Cosío y Juan Casillas García de León. Con ellos empezaron el libro, sacaron la primera versión, pero las siguientes versiones ya lo hicieron con González Cuevas y con él. Y es español el que falleció, mira, un español que se fue a vivir muchos años en México, Francisco Robles Fernández Villegas. Entre estos tienen también un libro brutal, brutal. Y dentro de ese libro brutal tienen el capítulo que les he pasado también, el capítulo 11 de flexiones. Sí, de flexiones. Vamos a crecerlo un poquito más. Sí. De flexiones tiene dos aspectos calculados de miembros estructurales, sí, bajo cargas y condiciones ambientales, y se debe establecer límites para estas reflexiones. Ambos aspectos son complejos, es decir, calcular las reflexiones y poner los límites, ambos son complejos. Sí se han hecho cálculos
para tratar de, o sea, se han hecho investigaciones para tratar de generar un método para el cálculo de flexiones que se presentan. Sí, pero se ha hecho de manera más determinista, mientras que en realidad es de naturaleza probabilística. Sí, dice ya que las reflexiones medidas, imagínense, en ensayos de vigas teóricamente iguales, presentan una gran dispersión en laboratorio. Imagínense en un laboratorio, dos vigas igualitas, pues no dan los mismos resultados. Imagínense ya en una estructura real donde tenemos columnas, vigas, losas, escaleras. Pucha, es difícil. Y los efectos con el tiempo, la interacción además con los elementos no estructurales, y algo que no lo dije en el anterior estudio, se me pasó, pero aquí lo decimos, si las grietas o las rajaduras, bueno, las fisuras llamemos, fisuras y grietas que se presentan en los elementos cuando pues se van trabajando, como esta viga, imagínense esta viga, toda viga de hormigón, toda viga, toda columna, toda losa, siempre se deforma. Si aquí, por ejemplo, se ve una viga simplemente apoyada, aquí está el momento máximo al medio, aquí está el momento de agrietamiento. La sección A, por ejemplo, que no tiene mayores esfuerzos, el hormigón está trabajando tanto en tracción como en compresión. Pero, por ejemplo, en una sección cuando ya se llega al momento de agrietamiento y se empieza a agrietar, pero fíjense que no se agrieta todo, se agrieta secciones. Hay secciones que no tienen agrietamiento y hay secciones agrietadas. Por ejemplo, en una sección agrietada, si ver el diagrama de esfuerzos, deformaciones, la deformación unitaria en la fibra inferior es fuerte, en la fibra superior es pequeña, el hormigón no trabaja en la zona agrietada, pues ya está roto. Sí, solamente trabaja en la zona no agrietada por compresión y el fierro está en tracción. Y mientras en la sección C, por ejemplo, entre una sección agrietada y otra sección agrietada, en una sección entre dos agrietamientos, pues el hormigón otra vuelta vuelve a trabajar. Entonces es un relajo, es un lío, ¿no? ¿Cuál de estos diagramas vamos a utilizar? Sí, el que no tiene agrietamiento en plena sección agrietada, pues en una sección entre secciones agrietadas, es un lío bárbaro, ¿no? Entonces se puede generar, por ejemplo, trabajar en los rangos, ya en la parte agrietada, en los rangos, en zonas no agrietadas, pero es un lío porque además, ¿cómo vamos a saber la forma de agrietamiento de una viga? Puede presentarse de esta manera, una grieta aquí, otra por aquí, o puede presentarse un poco más antes, un poco más después, más juntitas, más separadas. No hay pues un patrón que nos diga cómo se van a presentar las grietas, ¿verdad? No existe. Entonces miren qué incertidumbre brutal. ¿Y qué variables tenemos? Resistencia, evidentemente, a la tracción del hormigón, el modo de elasticidad, el porcentaje que tenga de refuerzo, el agrietamiento del elemento. Sí, evidentemente, con la teoría de la elasticidad, la mecánica de materiales se puede encontrar sin ningún problema, pues la deformación en forma teórica, por supuesto, pero que entra en juego el momento flector, es la ecuación de la elástica, ¿verdad? Segunda derivada de y respecto a x es igual al momento flector entre el modo de elasticidad por la inercia de la sección. Pero si el modo de elasticidad depende de la calidad del hormigón, entonces ahí aparece una incertidumbre bárbara, y la inercia depende de cómo se está fisurando el elemento, entonces, tanto E como I resultan difíciles de determinar, imagínense, pucha, qué barbaridad, ¿no? Entonces, por eso, teóricamente sí podemos calcular, pero ¿qué ocurre en forma práctica? Yu y Winters han inventado un método, pero el más conocido es el de Branson, que es mucho más complicado. Imagínense, qué imaginación de Branson también, si puedes calcular un valor, llamemos promedio, ¿sí? De la inercia de la pieza. ¿Sí? La inercia de una viga, por ejemplo, depende del momento de agrietamiento, el momento máximo por la inercia gruesa. Tremenda fórmula, tremenda fórmula. Claro, él ha probado esto en un montón de especímenes, por ahí debe decir en cuántos,
sí, pero no representa pues la generalidad. Si otra forma es, por ejemplo, calcular un momento de inercia que dependa, sí, de la inercia en los bordes y la inercia al centro y sacar un promedio. Miren qué barbaridad. Sí, por ejemplo, E1 y 2 momentos de inercia en los extremos. El IC es el momento de inercia efectivo en la zona central. Pucha, qué lío bárbaro, ¿no? Y aquí la CI 435 saca una cosa parecida, 0,15 por las inercias en los extremos, más 0,70 por la inercia en el centro. Sí, para vigas continuas en los extremos, y si es un voladizo, por ejemplo, ahí varía la fórmula. Sí, y se puede aproximar con este coeficiente alfa. El método de las normas mexicanas, en unos términos complementarios. Otros métodos, por ejemplo, el Comité Euro Internacional y el FIP, que es también de Europa. Sí, entonces, deflexiones, ¿cuáles nos interesan? Las cargas de larga duración. ¿Y qué afecta? Pues la contracción o la retracción del hormigón y por supuesto el flujo plástico. Si la contracción del hormigón no depende de la carga, sino básicamente sí de la humedad, de la temperatura, mientras que el flujo plástico sí depende de las cargas y cuándo se han aplicado las cargas. Y aquí hay unos métodos para corregir, por ejemplo, una forma es trabajar con un modo de elasticidad modificado, si es decir, un modo de elasticidad modificado que es igual al modo instantáneo multiplicado, reducido por uno de estos factores, dependiendo de la duración, 5 más años, de la calidad del hormigón, por ejemplo, un hormigón 210, si para 5 más años deberíamos multiplicarlo para el curado a 28 días por 0,38, por ejemplo. O el método que está más conocido, si vale el término, parecido al que veíamos de Florentino, que es multiplicar, ¿sí? Multiplicar por un factor. Si dice las deflexiones son de larga duración son iguales a deflexiones instantáneas multiplicados por estos factores de esta tabla. Sí, la reflexión que se obtiene incluye las reflexiones instantáneas, o sea que uno puede multiplicar, por ejemplo, ¿qué casos tenemos? Reflexiones totales de larga duración, duración de la carga. Sí, tenemos aquí, este es para un mes, 3 meses, 6 meses, 1,5 años, 2 años, para 5 años, aquí sería para 5 años o más. Fíjense, si la armadura, esto es para una viga o una losa, imagínense una viga que no tiene armado a compresión, solo armado a tracción, se tendría que multiplicar la flecha instantánea por 2,95. Pero si tenemos el armado de compresión en la viga igual a la mitad por lo menos del armado de tracción, 2,21. Si el armado de compresión es igual al armado de tracción, 1,82. Ahora con las nuevas normas sísmicas, pues el armado de compresión en realidad resulta usualmente mayor que el armado de tracción. Entre un factor de 1,82 estaría muy razonable para multiplicar por la flecha instantánea. El otro método es utilizar esta fórmula T sobre 1 más 50 por la densidad o por la cuantía, y T, por ejemplo, puede valer 2 si son 5 más años. Si aquí está la curva que se ha inventado Branson, deflexiones permisibles. Ahora, ¿cómo calculamos deflexiones permisibles? Sí, miren que esto está interesante. El valor de las acciones permisibles para evitar daños en otros elementos depende principalmente del tipo de elementos de construcción empleados. Por ejemplo, si existe un cancel de vidrio por debajo de una viga, es decir, una ventana, ¿no?, de vidrio por debajo de una viga, cancel le llaman ellos a un, ¿qué llamaríamos? Sí, el marco de una ventana de vidrio, y dicho cancel está unido rígidamente a la viga, las deflexiones permisibles deben ser prácticamente nulas, pues por pequeñas que sean pueden causar la ruptura del cancel. O sea, si tengo una ventana de aluminio
sí, muy delgadito y de vidrio que está debajo de una viga. Y si la viga se deforma, pues nos va a romper nuestro marco de aluminio, nos va a romper nuestros vidrios. Sí, entonces la deformación debía ser prácticamente nula. En cambio, si se ha previsto cierta holgura entre la viga y el cancel, las deflexiones permisibles pueden ser mayores. Entonces, miren qué interesante. Entonces, las deflexiones permisibles deben expresarse como un valor absoluto. Por ejemplo, podrían decir las deformaciones de las vigas de fachada, por ejemplo, máximo debería ser, por dar un número, 5 milímetros, máximo. Y cumpla, ¿no? Si no se rompe la ventana, se rompe el vidrio. Ahora dice, como otro ejemplo, considérese que por arriba de la viga existe un muro, o sea, una pared de ladrillo con acabado de yeso. Si las deflexiones de la viga son excesivas, que es lo que pasa comúnmente, puede agrietarse el acabado del muro. En este caso es más conveniente especificar las deflexiones permisibles como una fracción de la distancia entre los puntos de inflexión de la viga, como decir L sobre 500. De esta manera se limitan mejor las curvaturas de la viga, parámetro con el cual pues relaciona el tratamiento del muro. Entonces miren qué interesante. Y después también depende del tiempo, ¿sí? Fijar, es decir, como una fracción del claro de la viga. Control de deformaciones según el reglamento ACI. Claro, y son, por ejemplo, ¿sí? Sirve esto por si acaso, si ustedes van a hacer, por ejemplo, una losa maciza simplemente apoyada, su peralte les conviene que sea L sobre 20. Imagínense ver una losa, digamos, maciza de 4 metros, ya 400 entre 20 nos da 20, es decir, por lo menos tendría que tener 20 centímetros la losa maciza para una longitud de 4 metros. Si fuese de 5 metros, pues sería de 25 centímetros. Pero si es nervurada, una losa aligerada, por ejemplo, de 6 metros, 600, si entre 16 tendrían que tener una losa de 37 centímetros y medio. Pero si ambos extremos son continuos, sí sería, digamos, 600 entre 21 les da 28. O como dice Florentino, recomienda L sobre 20, sí quedaría 30 centímetros. Entonces estas fórmulas, por si acaso, sirven, las pueden aplicar, sirven. Pero dice que están para ceros de 4200. Sí, para otros valores hay que considerar esta formulita para corregir, pero le sirve. Ahora, ¿cuánto dice el código gringo? Este es bien famoso. Dice, por ejemplo, azoteas o pisos que soportan o estén ligados a elementos no estructurales que pueden dañarse por deflexiones grandes, es decir, si yo tengo mi losa y encima le pongo pared de ladrillo con estuco y pongo pisos de porcelanato que se pueden dañar, entonces si el límite es L sobre 480, que es un buen límite. Deflexión a considerar, dice, la parte de la deflexión total que ocurre después de que se ligan los elementos no estructurales, la suma de la deflexión de larga duración debido a todas las cargas sostenidas y la deflexión inmediata debido a cualquier carga viva adicional, o sea, en realidad a la carga total. Según el Distrito Federal de México, dice, por ejemplo, si no va a haber problema con tabiquerías o con rajaduras de elementos, la deformación puede ser 0,5 más el claro entre 240. Pero si se van a rajar las tabiquerías, 0,3 centímetros más el claro entre 480. O sea, parecido, sí, parecido el límite a la norma americana. Sí, recomendaciones adicionales. Sí, vigas con peralte más grande. El curado del concreto se empiece lo más pronto posible. Sí, se reduce la contracción. Dice, rechazar la aplicación de las cargas tanto como sea posible. Miren qué interesante. Para dar tiempo a que aumente el modo del concreto. Especial cuidado debe tener justo aquí, ¿no? El apuntalamiento de un piso no induzca cargas excesivas en el piso inferior, sobre todo cuando el concreto no ha alcanzado su resistencia de diseño. O sea que no apuntalar
rápidamente, ¿no? Si no, ideal sería apuntalar a los 28 días recién, sería lo ideal. Sí, y dice que podemos calcular, por ejemplo, la carga instantánea con la clásica fórmula de elasticidad 5 sobre 384, W a la cuarta entre I, y el valor de E se puede usar como 14.000 raíz cuadrada de F' C. Esto es para el método, para la norma mexicana, ¿no? Bueno, entonces ya que tenemos todo eso, conclusiones. Sí, conclusiones. He colocado en este archivo de Excel, sí, porque esto también lo vimos en otro curso, este archivo de Excel, por ejemplo, sí, para la guía sísmica del 2018, la norma sísmica del 2006 y el manual del 2015, que yo hice estos tres, sí que he recomendado. Para un F'C, por ejemplo, de 250, sí, de 250, el módulo de elasticidad, la fórmula es E por 10.000 raíz cuadrada de F'C. Entonces, 10.000, si yo entonces multiplico, es raíz cuadrada de 250 raíz cuadrada por 10.000 me da 158.000. O sea, esta fórmula, la fórmula de 10.000 raíz cuadrada de F'C, me da el módulo de elasticidad, sí, que es bajito, 158.000. O sea, estamos basándonos, sí, en lo que hablaban estos autores, dos métodos. Uno, bajar el módulo, ¿dónde estaba? Sí, reducir el módulo, mira, reducir el módulo, sirve reducir el módulo. Por ejemplo, el método de Dewey-Winter, sí, en el efecto del tiempo se toma en cuenta usando un modo de elasticidad reducido, sí, que están en la tabla 11.1, sí, los valores recomendados. Miren qué interesante. Entonces, reducir el modo de elasticidad por uno de estos factores, por ejemplo, por un 0,4, un módulo instantáneo. Sí, usualmente, por ejemplo, el CBH87 para una resistencia de 25, una resistencia característica, su módulo, si este SM, si se calcula con esta fórmula, que es prácticamente el módulo instantáneo, que sería FCK 25 más 8, estoy evaluando la fórmula, elevado a la 1/3, sí, elevado a la 1/3 por 9.500, sí nos da justamente, sí, nos da los 30.500 en megapascales, sí, que megapascales, que fíjense que son como 300.000, sí, o 305.000 kilogramos centímetro cuadrado. Si yo multiplico esto por un 0,4, por ejemplo, me da 122.000. Sí, entonces sería demasiado chiquito, pero sería el método de Dewey-Winter, que el módulo instantáneo lo reduzco para bueno, sería entre estos dos, ¿no? Entre 2,80 y 2,10. Si más o menos lo multiplico por un 0,40, digamos, para un hormigón a los 28 días, entonces debería usar incluso más bajo que este. Sería sería un método que proponen el Dewey-Winter. Sí, para el Jiménez Montoya, para el libro español muy conocido por todos, sí, también la fórmula es la misma, la fórmula es la misma, y tenemos y tenemos estos valores y podemos reducirlo, y fíjense, llegando prácticamente, este es el inverso de este, claro, a reducirlo a un 42 o un 37, al 32, 42 o 0,37%, y baja a este modo de elasticidad que podríamos utilizar para cargas de larga duración. Sí, para cargas de larga duración. Sí, para la nueva norma sísmica,
Sí, por ejemplo, la fórmula cuál es 3830 raíz de F' C, que nos da 19.150 megapascales. Si con un factor de 0,38, sí tendríamos un módulo sumamente reducido. Para el ACI, por ejemplo, que es 4700 por un factor de 0,38, sí tendríamos 8.930. Sí, entonces ahorita vamos a seguir comparando. Por ejemplo, para el EHE, la norma española, sí, aquí está el CIPE. Y esta es la tabla que propone los del CIPECAD, sí, los del CIPECAD, sí, para utilizando un coeficiente, un modo de elasticidad más bien sí, mayor, se podría, sí, la flecha instantánea mayorar por 1,6, la que será el programa, la flecha activa por 2,2 y a largo plazo por 4, sí, pero reduciendo en función del largo plazo, estos ya salen reducidos por un factor de 0,58 y 0,5, entonces en resumen, por un factor del orden de 2. De 2 habría que multiplicar la flecha instantánea. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál sería la propuesta? Sí, la propuesta sería utilizar un módulo, sí, un módulo de bajo, como este de 158.000, y multiplicar por un factor de largo plazo que puede ser 1,80, puede ser 1,60, ¿sí? Para poder conocer las cargas de largo plazo, que sería similar a usar un módulo reducido, ¿sí? De estos 305.000, ¿sí? A uno de 120 o uno de, bueno, multiplicando por 10, o si quieren en megapascales, de 15.800, por ejemplo, ¿sí? De 15.800, este módulo para sería como dividir, si entre 1,8, por ejemplo, si divido qué pasa entre 1,8, estaría del orden de 8.700, si como si hubiéramos utilizado el ACI con este factor de 0,38, tener un módulo del orden de 8.930, si utilizando ese factor de reducción de módulo, que lo hace un módulo bien bajito, sería más o menos equivalente a utilizar un módulo muy reducido, ¿sí? Sería equivalente a aplicar un módulo alto como el del ACI multiplicado por esos factores que veíamos, estos de aquí, estos factores que veíamos, o usar el otro método, sí, calcular, sí, con un módulo de elasticidad, menos razonable, multiplicar por estos factores y podría ser por este 1,8. Sale bastante similar. Ahora, en la experiencia de tantos años de cálculo, siempre yo he utilizado este valor, E10.000 raíz cuadrada de F', y para hormigones de 210 sale un poco menos, 140.000, pero es un valor reducido, sí, y las cargas, multiplicar las cargas, sí, multiplicar las cargas por un factor de largo plazo, sí, que puede ser un 8, que puede ser 1,6, que puede ser incluso 1,4, en función, vamos a poner aquí, formato de celda número 2, ya, vamos a ponerle colorcitos. Ahí está. Ok. Entonces, para las cargas a largo plazo, sí, multiplicarles por un factor, sí, para que podamos tener
excelente, llamemos idea, excelente idea de cuál puede ser si la carga, llamemos real, que nunca va a ser real, pero por lo menos, como bien decían estos autores, tener una carga referencial para pues poder estimar si que nuestra losa se está comportando razonablemente bien. Pero compensar más que con el cálculo de esto, como bien decían también los autores, con una estructura donde los peraltes de las losas, de las vigas, los tamaños de las columnas, si bien lo decían ellos, es una estructura lo más uniforme, lo más homogénea, lo más regular posible, ¿sí? Y cuando tenemos inclusive entre pisos planos, sí, las vigas planas que vengan también con armadura inferior y superior para que ayuden a la deformación y como lo muestran estas tablas, sí que el acero superior sea igual o mayor que el acero inferior, ayuda muchísimo. Fíjense cómo el factor de 2,95 mejora a 1,82. Entonces, compensar, sí, con una adecuada distribución de la estructura para que, y lo vamos a ver ahorita ya en números, bueno, ahorita está difícil por la hora, pero la próxima clase vamos a ver en números, para que vean ustedes de que estos factores, sí, ya no influyen mucho, miren qué interesante, estos factores ya no influyen mucho, es decir, incluso podríamos no multiplicar por nada, sí, no multiplicar por nada. Sí, claro que ya el módulo, comparando con estos factores, fíjense, ya se hace muy grande. Entonces sí es recomendable utilizar algún factor. Por ejemplo, el 0,4, el punto 4, su inverso es 2,5. Sí, entonces teóricamente sería como dividir esto entre, o multiplicar las cargas a largo plazo por 2,5, por ejemplo, que serían muy exageradas, pero como este factor, voy a hacer un truco ahorita, digamos 23,500 entre 15,800, que es el módulo, tenemos un factor de 1,48. Si por punto 4, por ejemplo, nos da punto 59 inverso, 1,60, 1,70. ¿Ves? Está muy interesante este factor de 1,6 utilizando un módulo más bajo y mayorando las cargas por 1,4, 1,6, máximo 1,8, podemos encontrar si las deformaciones a largo plazo muy razonables. Ya entonces todo lo que hemos leído, todo lo que hemos investigado se traduce a varios métodos. Una, utilizar un módulo instantáneo, por ejemplo, y castigarlo de tal manera para utilizar módulos a largo plazo más bajos, ¿sí? O utilizar, por ejemplo, el módulo americano, pero castigarlo con un factor que viene en estas tablas, ¿sí? Esta de aquí arribita, por ejemplo, donde castigamos, miren, drásticamente. Fíjense cómo se castiga al 0,4, al 40%. Qué bárbaro, ¿verdad? Es que esto también considera, pues, el agrietamiento, ¿sí? El agrietamiento. Entonces, una fórmula muy sencilla. No tenemos que andar calculando el agrietamiento, sino ya el módulo considera el agrietamiento. O la otra es utilizar un módulo reducido, ¿sí? Y calcular las deformaciones multiplicando por estos factores, ¿sí? Por este factor. Sí, miren qué interesante. Entonces tenemos, sí, estos dos métodos y los estamos combinando, reduciendo el módulo y afectando por un factor, pero menor a estos 0,38 inverso y menor, ¿sí? A este que se saca con el CIPE, sí, que es del orden de 2,24 o de 2, sí, que se saca con el CIPE. Entonces,
es un término promedio, llamemos, pero lo vamos a ver en números y vamos a ver cuál conviene usar y en qué caso conviene usar 1,4, 1,6 o 1,8. Sí, con esto, con la experiencia de 35 años de cálculos, como les decía, no hemos tenido problemas utilizando este método. Sí, no hemos tenido problemas, excepto, pucha, no sé, en cientos de edificios, les había comentado, en alguna, digamos, volado de alguna losa, en algún parte a lo mejor central de una losa muy grande, pero muy eventual, digamos, viendo esto. Imagínense de pronto, en esta losa aquí se ha presentado una pequeña fisuración en la tabiquería, pero no en esta otra, sino en las que son similares y no en los distintos pisos, sino muy puntualmente se ha presentado aquí, por ejemplo, o de pronto, no en este edificio, ¿no? Pero de pronto en uno similar, de pronto en un voladizo, aquí se ha presentado una fisura, unas rajaduritas, pero no en todos los pisos, solo en un piso particular. ¿A qué se debe eso? Porque si de pronto fuese un problema de cálculo, un problema de mala estimación del peralte de la viga, del peralte de la losa, de la distribución estructural, ¿sí? Entonces, pues todas las losas que deberían tener, si esta tiene toditas las losas, sus equivalentes similares, deberían tener el mismo problema. Si, por ejemplo, este voladizo tiene un problema, pues en todos los pisos debería haber. Cuando hago patología, pues me ha tocado ver justamente eso. De pronto un voladizo en un edificio que he ido a hacer patología tenía problemas, pues todos los voladizos tenían problemas, unos más que otros, pero toditos tenían problemas. Pero ¿qué pasa si solamente un voladizo se presenta un problema o una porción de losa se presenta problema? Pues lo más probable es que aquí ya no dependa tanto de el método de cálculo, sí, de la estructuración, sino que puede pasar de que justo ese sectorcito ha sufrido problemas o un sector más amplio y ahí se ha manifestado más, por ejemplo, de que cuando estaban hormigonando, si la calidad del hormigón, ya sea por la bomba, ya sea por las mangueras que llevan el, el material, aquí ha quedado de menor resistencia o le han vibrado, el vibrado no ha sido suficientemente bueno aquí o en este voladizo, si entonces se presentan factores de estos muchos que hay externos y de pronto puede ser que aquí se haya presentado una fisurita o aquí se haya presentado unas fisuritas, pero no en todo el edificio ni en todos los voladizos, sino muy particularmente. Entonces puede deberse a una debilidad o de pronto también ese sector no han curado bien, o también le daba más calor, más frío por la posición, de pronto un edificio le daba sombra aquí y aquí le daba un sol bárbaro, entonces este sector ha tenido variaciones de temperatura más fuertes, entonces puede haber problemitas locales que pueden generar alguna fisuración, pero como les digo, y eso me ha debido pasar unas, pues no sé, unas 5 veces será, de pronto 6 máximo en 35 años de carrera y en pues, cientos de edificios y construcciones hechas. Entonces ahí se puede ver que el método de usar un módulo menor y un factor de mayoración a largo plazo relativamente bajo, pues conduce a buenos resultados, porque como decían los autores, más que concentrarnos en el cálculo, que evidentemente hay que hacerlo de las flechas, nos concentramos en tener una estructura bien configurada, bien organizada, bien distribuida, si no tenemos, por ejemplo, si como decían también por ahí, tramos muy cortitos o tramos muy largotes, es decir, totalmente irregular, complicada la estructura. Entonces siempre, a ver, vamos a ver nuestros ejemplos que siempre los vemos, que nos ayudan a ubicarnos. Sí, nos ayudan a ubicarnos. Es muy bueno ver los ejemplos. ¿Dónde estaba eso? Aquí, ¿no? Estos ejemplos, siempre me sirven estos ejemplos.
Sí, esto no se nota mucho, tal vez aquí. A ver, vamos a ver otros que se noten más. A ver, vamos a... Este, por ejemplo, ¿no? Sí, que son los Macoro 1314. Si bien hay algunos espacios que son pequeños y otros que son más grandes, sí, pero en general se nota que la estructura está bastante uniforme, bastante regular, bastante bien distribuida, sí. Entonces, procurar buscar ese tipo de, que no haya en algunos lugares concentraciones, como bien lo dicen los autores, de esfuerzo, sino que las fuerzas, los esfuerzos se repartan lo más parejito posible. Entonces, cosa de que la deformada de una losa no sea pues crítica, porque por ejemplo es una losa gigante y al ladito unas losas chiquititas, entonces ahí sí va a haber problemas. Entonces, fíjense, siempre buscando que sea lo más regular, lo más uniforme, lo más simétrico posible, que eso funciona bien para sismo, pero también funciona bien para las deformaciones. Sí, entonces buscar, fíjense que sea lo más regular, lo más simétrico, lo más uniforme posible. Sí, aquí por ejemplo estas losas son grandes, sí, son de 10 metros de luz, pero son varias losas, sí, entonces la distribución entre ellas son parecidas, no es que hay una losa gigante al lado de una losa chiquitita. Sí, entonces siempre buscar que la configuración estructural, es lo que estamos viendo, sí sea lo más uniforme, inclusive en estos casos, sí, en estos casos, por ejemplo, fíjense, aquí tenemos una losa grandota, esta losa es grandota comparado con estas otras o con su losa vecina, pero ¿cómo se ha mejorado el comportamiento estructural? Esta losa se la ha hecho, por ejemplo, en dos direcciones para que puedas repartir mejor las cargas. Sí, y esta que está en este voladito se ha continuado con dos direcciones. Estas que están al lado, por ejemplo, ya se ha podido hacer unidireccional, pero muchas veces lo que yo hago, esta de dos direcciones, inclusive la estiro en todos estos lados para que toda esta esquina sí funcione lo más uniforme posible, aunque aquí estemos botando, si vale el término, un poco de material, porque aquí sí es evidente, miren 295, que no hace falta hacerla en dos direcciones, ¿no? Sí, pero ya en función de los resultados que vamos a ver, podría ser necesario estirar esta losa para que la deformación en todo el claro pues sea lo más baja posible. Porque fíjense, si este claro es pesado, al estar al lado de uno más pesado todavía, pero le hace un contrapeso, ¿sí? Entonces, miren, si esto fuese un hueco, imagínense que esto fuese un hueco, un vacío, entonces esta losa no tiene con quién hacer contrapeso aquí, entonces se va a deformar más. Miren qué interesante. Sí, entonces, ¿qué habría que hacer en ese caso? Pues no va a quedar más que si esto fuese un vacío, entonces aquí esta viga será más alta y esta losa a lo mejor va a tener que tener mayor peralte para poder soportar las deformaciones. Pero como bien decían los autores también, sí, las colindancias, las vecindades influyen muchísimo. Entonces, sí, analizar la estructura, su comportamiento, fíjense que estas todas son bien parecidas y por eso ha sido suficiente hacerlas unidireccionales más que bidireccionales, no tenía sentido. Pero esta sí, por su gran losa, su tamaño. Ahora tampoco es tanto, miren, 6,47 no es una losa brutal. Y en este sentido mide como 6 metros, o sea que tampoco es una losa impresionante, pero si se la ha resuelto haciéndola esta, mucha gente lo habría hecho esta también en un solo sentido para ahorrar. No, pues de pronto hay que combinar algunas en dos direcciones, algunas en una dirección, y a veces resulta extraño que la de una dirección también se vuelva en dos direcciones para compensar, para balancear el peso, y eso lo vamos a ver al verlas deformadas. Uno ya se va ubicando ahí. Si miren esta, por ejemplo, todas en dos direcciones. Esta podría haber sido en una dirección porque es más chiquita,
pero al ser todas en dos direcciones, excepto los voladizos, pues ayuda a repartir mejor los esfuerzos, las deformaciones. Entonces, fíjense cómo la configuración estructural ayuda mucho más que la definición, si este es el macro 15, que el cálculo de las deformadas. Miren esto también, bien parejito, se deforma todo parejito, todo bonito. Si se deforma todo bien, los macro 15. Si aquí, por ejemplo, esta se pudo hacer, estas bidireccionales por la longitud, estas se las hizo unidireccionales aprovechando que había estas vigas altas, entonces así se puede ir combinando las deformaciones. Si hubiera sido falso, si hubiera sido necesario, estas también se hacían bidireccionales para mejorar el comportamiento de las deformadas, que lo vamos a ver en la próxima clase. Es el Nairobi. Si esta, por ejemplo, funcionó bien, está en una dirección, mientras que aquí se usó las dos en dos direcciones porque eran parecidas, si en dimensión, entonces se comportan mejor si las dos son en dos direcciones. Entonces así hay que ir definiendo la estructura, ¿sí? Para que funcione bastante bien. Bueno, entonces ahora, bueno, ya no nos da tiempo. El jueves vamos a ver El jueves vamos a ver ya cómo en forma práctica, si en forma práctica calculamos las deformaciones, y a pedido también de uno de ustedes, vamos a ver también lo que es la distorsión angular, que esto sirve más, también se puede servir para losas, para vigas, pero sirve más para fundaciones, para ver si nuestras fundaciones están bien dimensionadas, no solamente por la resistencia del suelo, sino también para evitar asentamientos diferenciales. Es un capítulo interesantísimo este que estamos viendo. Sí, muy interesante. Por eso les encomiendo, si no lo han leído, lean bien, si esto que les he mandado, el resumen de definiciones por los autores mexicanos y por el Florentino Regalado Tesoro, así su nombre es bien chistoso, ¿no? Florentino Regalado Tesoro, que también es un autor fantástico en patología en hormigón, ¿no? Les he pasado al grupo de WhatsApp, así que véanlo ahí. Bueno, muchísimas gracias, muy buenas noches, nos vemos el jueves. Buenas noches.